Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal. Hoy seguimos leyendo la Biblia en un año. Estamos con el profeta Ageo y Zacarías, dos profetas que los ubicamos en su ministerio luego del regreso de los deportados a Babilonia y sobre todo en lo que fue el proceso de la reconstrucción del templo y el establecimiento de los tres grupos que volvieron, sea con Esdras, sea con Nehemías. Ahí vamos a ir leyendo. En el caso de Ageo, el autor fue Ageo. La fecha de escritura luego de la deportación de Babilonia en el año 520 a.C. y el propósito es exhortar al pueblo a que termine de reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron a construir el templo, allí se encontraron con una comodidad, ya estaban bien ellos en sus casas, y Dios manda a dos profetas para que les hablen de lo mismo. El más directo es Ageo, con pocos capítulos, y Zacarías conlleva más cantidad de visiones de otros temas representativos del mensaje de Dios. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir, donde tu palabra va a ser leída. Señor, instrúyenos en tu voluntad. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos: un llamado a reconstruir el templo es el título del capítulo 1, versículo 1 del libro de Ageo. Dice así: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa o Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Obediencia al llamado de Dios es el título del versículo 12. Entonces, luego de ese llamado, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor poderoso. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de Dios el Señor de los ejércitos celestiales el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Capítulo 2, titulado El menor esplendor del nuevo templo. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo.
Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, y escuchen esto, les voy a decir, lo que fue la reconstrucción del templo fue con materiales que no eran para nada esplendorosos como los de que fue el templo de Salomón. Entonces lo que le está diciendo es que en realidad van a ver el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque el templo que estaban construyendo era una reconstrucción con materiales más de baja calidad comparados con lo que fue la construcción del templo de Salomón. Pero Dios daría esta promesa. Y fíjense. Entonces dice, sin embargo, ahora el Señor dice, versículo 4, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Luego dice promesas de bendición por la obediencia, versículo 10. El 18 de diciembre del segundo año del reinado de rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, no. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que le pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, y ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado su fruto. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Fíjense cómo termina el libro como empezó. Cómo Dios, frente a su desobediencia y a su contaminación con la idolatría y con otras cosas más, el pueblo termina no cosechando, no teniendo fruto, resultados de sus esfuerzos. Pero aquí está la promesa. Y está la promesa para Zorobabel, versículo 20. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, el gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra.
Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y así termina uno de los profetas. Y les voy a decir un dato, por si no lo recuerdan, porque lo leímos cuando vimos el profeta Esdras, el libro del profeta Esdras o del sacerdote Esdras. Dice que en la reconstrucción del templo, estos dos profetas, Ageo y Zacarías, que vamos a leer a continuación, participaron activamente con sus manos en la reconstrucción del templo. Lo cual es muy bueno porque no eran personas que hablaban solamente, sino que eran hacedores de la palabra. Se levantaban y decían, Dios dice que lo hagamos. Y se ponían y agarraban la brocha y la espátula o no sé qué herramienta y se ponían a construir. Y eso es muy bueno. Los que somos líderes, de alguna manera, no solamente hablar, sino trabajar junto a la iglesia, salvo que tengamos disposiciones físicas o limitaciones que no lo permitan. Pero siempre hacer, siempre hablamos de evangelizar y evangelizamos, hablamos de servir y vamos y servimos, hablamos de estar, no somos intocables, no existen los pastores, no existen los líderes intocables, así aislados en el pueblo de Dios, todos somos parte activa de la obra de Dios en la tierra. Y ahora vamos a ver a otro contemporáneo que es Zacarías, el autor es Zacarías, la fecha de la escritura de los capítulos 1 al 8 fueron escritos aproximadamente en el 520 y 518, igual que Ageo, y los capítulos 9 al 14 fueron escritos alrededor del 480, al final ya del ministerio de Zacarías. Los temas que vamos a ver es justamente la reconstrucción del templo, la restauración y el Mesías venidero, porque no olvidemos que estamos a 480 años del nacimiento de Cristo. Así que excelente, vamos a leer el capítulo 1, 2 y 3. Dice así, un llamado a volver al Señor. Nuevamente el mismo tema en todos los profetas. Versículo 1. En noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Yo, el Señor, estuve enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas le dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero todo lo que le dije por medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus antepasados, tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Un hombre entre los arrayanes es el título del versículo 7 en adelante, dice así. 3 meses después, el 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. En una visión durante la noche, vi a un hombre montado en un caballo rojo que estaba entre unos arrayanes en un pequeño valle. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significan estos caballos? Te mostraré, me contestó el ángel. Entonces el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó, son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces los otros jinetes le informaron al ángel del Señor que se encontraba entre los arrayanes. Hemos estado recorriendo la tierra y el mundo entero está en paz. Al escucharlo, el ángel del Señor elevó la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, durante los últimos 70 años has estado enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? Entonces el Señor le habló palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba conmigo. Luego el ángel me dijo, proclama este mensaje a gritos para que todos los oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por Jerusalén y el monte de Sión es intenso y ferviente. Sin embargo, estoy muy enojado con las otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad.
Solo me enojé un poco con mi pueblo, pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor: he vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi templo está reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Proclama también: el Señor de los ejércitos celestiales dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad, y otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Los 4 cuernos y los 4 herreros son las visiones que tuvo el profeta Zacarías. Entonces levanté la mirada y vi 4 cuernos. Y sigue el versículo 19. ¿Qué significan estos cuernos?, pregunté al ángel que hablaba conmigo. Él contestó: estos cuernos representan a las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró 4 herreros. ¿Y estos hombres qué vienen a hacer?, pregunté. El ángel me contestó: estos 4 cuernos, es decir, estas naciones, dispersaron y humillaron a Judá. Ahora estos herreros han venido a aterrorizar, derribar y destruir esas naciones. Leemos el capítulo 2, titulado Prosperidad Futura de Jerusalén. Dice así: cuando miré de nuevo, vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿A dónde vas?, le pregunté. Voy a medir Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y de largo. Entonces el ángel que estaba conmigo fue a reunirse con un segundo ángel que se dirigía hacia él. El otro ángel dijo: apresúrate y dile a este joven: Jerusalén algún día estará tan llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. Fíjense, una promesa mesiánica que se va hacia el milenio o hacia la nueva Jerusalén, les diría yo. El versículo 6 tiene el título: los desterrados son llamados a regresar. El Señor dice: salgan, huyan de Babilonia, de la tierra del norte, porque yo los he dispersado a los 4 vientos. Sal, pueblo de Sión, tú que estás desterrado en Babilonia. Después de un período de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. Pues Él dijo: cualquiera que te dañe, daña a mi más preciada posesión. Levantaré mi puño para aplastarlos y sus propios esclavos los saquearán. Entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado. El Señor dice: grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día, ellos también serán mi pueblo. Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. La tierra de Judá será la preciada posesión del Señor en la tierra santa, y Él elegirá una vez más a Jerusalén para ser su propia ciudad. Que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. Y leemos el capítulo 3 y capítulo final de la lectura del día de hoy. Dice así: limpieza del sumo sacerdote, capítulo 3. Entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote que estaba en pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, uno de los pocos pasajes del Antiguo Testamento que se menciona a Satanás. Y en este caso se lo menciona con su característica principal, que es ser acusador. Sigue diciendo: el acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el Señor. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar una ropa nueva y fina. Luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca.
Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesús y le dijo: el Señor de los ejércitos celestiales dice: si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y tus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Escúchenme, oh Jesúa, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes. Ustedes son símbolos de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el Retonio. Recuerden, la raíz de la tribu de Judá, la raíz de David, el Retonio, el que vuelve a nacer de la generación de David. Así, esta es la profecía mesiánica por, el centro, el corazón de la profecía mesiánica en Zacarías es este pasaje. Miren ahora la joya que he puesto ante Jesúa, una sola piedra con 7 facetas. Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de la tierra. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que la gente deje de pecar, sino que a partir de ahí habría una oportunidad de, a través del sacrificio de Cristo, poder tener restauración, perdón de pecados y comunión con Dios y ser nuevamente hechos hijos de Dios para todos aquellos que le reciben y a los que creen en el nombre de Jesús. Tremenda palabra, tremenda palabra. En ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a toda la lectura del libro de Ageo y los primeros 3 capítulos de Zacarías que leímos hoy. Mientras tanto, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Por qué? Porque esta serie, esta lista de reproducción que estamos haciendo está destinada a bendecir tu vida y a edificarnos y alentarnos a leer la palabra de Dios. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.